Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. 21. Salmo 21. ¿Cuántos siguen glorificando al Dios Todopoderoso? ¿Cuántos siguen bendiciendo a Dios? Amén. Hay veces que tú le dices a las personas, es importante bendecir a Dios, pero muchos no saben bendecir a Dios. ¿Qué es bendecir a Dios? ¿Qué es bendecir a Dios? ¿Cómo tú y yo bendecimos a Dios? ¿Qué quiere decir bendecir? Bendecir quiere decir bien decir. Bien decir. Decir bien. Que es lo opuesto a mal decir. Entonces nosotros bendecimos a Dios. Pues muchas personas dicen, yo bendigo a Dios, pero dicen lo contrario a su palabra. Cuando nosotros bendecimos a Dios, que es un bien decir, realmente lo que hacemos es glorificar a Dios. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Dios es bueno, estamos bendiciendo a Dios. Cuando decimos Él es el Dios Todopoderoso, estamos bendiciendo a Dios. Cuando decimos Él es el Dios que todo lo puede, estamos bendiciendo a Dios. Cuando glorificamos su nombre, cuando declaramos sus grandezas, cuando declaramos su poder, cuando declaramos los atributos del verdadero Dios, entonces nosotros estamos bendiciendo a Dios. Y eso es bendecir a Dios. Por eso, realmente cuando se le atribuye lo que no es de Dios a Dios, eso no es bendición. Bendición es declarar lo que Dios ha dicho. Y en su palabra está su verdad y su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Y un ejemplo de esto lo vemos aquí en el Salmo 21. ¿Cuántos llegaron conmigo al Salmo 21? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, Señor, por tu palabra, la cual es viva y eficaz, no retorna atrás vacía, sino que ella produce tu perfecta voluntad en nosotros. Te damos gloria, te damos honra, porque tú mismo te apresuras a ponerla por obra, Señor. Y en ella, Señor, somos transformados, vivificados, Señor. Padre, te doy gracias porque los ojos son abiertos, los oídos son abiertos, los corazones son transformados en el nombre de Jesús. Y te damos gloria, honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Su pueblo dice un gran amén, amén y amén. Salmo 21, versículo 1 dice el rey. Y sabemos que esta es la contestación de la oración del Salmo 20, en que el pueblo de Dios intercede por el rey. Y vemos aquí la declaración o el testimonio del rey, del salmista, de David, en cuanto al poder de Dios. Y dice, el rey, versículo 1, se alegra en tu poder. Algo que he mencionado antes es que vemos que el poder de Dios produce gozo. Y dice, y en tu salvación, ¿qué dice la iglesia? ¿Cómo se goza? Vemos que la salvación de Dios produce, ¿qué produce? Gozo. Por eso es algo bien raro cuando tú ves a un creyente o un cristiano
enojado, en peleas, en contiendas, juzgando, condenando, porque la salvación en sí produce gozo. Dice, ¿cuánto me gozo en el poder de tu salvación? ¿Es salvación poder de Dios? El apóstol Pablo lo confirma en Romanos 1:17. Dice el Evangelio, la salvación es poder de Dios. Y él dice, me gozo. ¿Cómo me gozo? Versículo 2. Le has concedido el deseo de su corazón. No le negaste la petición de sus labios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Que el deseo de Dios es cumplir la petición de nuestro corazón. Obviamente todo aquello que va con su voluntad, todo aquello que está alineado con su palabra. Entendemos que su palabra es perfecta, su palabra es acrisolada, su palabra no tiene defectos, su palabra es buena, su palabra produce vida, la palabra de Dios es vida. Y él dice, yo concedo el deseo del corazón. Dice, no le negaste la petición de sus labios. Versículo 3. Este es un verso importante. Porque le has salido al encuentro. ¿Cómo? ¿Cómo Dios nos ha salido al encuentro, iglesia? Con bendiciones de bien. ¿Quién conoce aquí un verso muy conocido en la Biblia? Jeremías, ¿qué? Jeremías 29, ¿qué más? 11. ¿Qué dice? Porque yo conozco los planes o los pensamientos de Dios, que son ¿qué? Buenos. Así que el pensamiento de Dios para con nosotros es bueno. Por eso cuando nosotros hablamos de bendecir a Dios, es cuando nosotros declaramos lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Y todo lo que Dios ha dicho acerca de nosotros es bueno. Entonces cuando vamos a la contraria de lo que Dios ha dicho, por eso es importante. Hay personas que dicen tantas barbaridades de Dios porque no tienen conocimiento de lo que Dios ha dicho, sino que se basan en lo que otro ha dicho. Y por eso es importante entender qué dice Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Cuántos están conmigo? ¿Están de acuerdo? Que Dios nos sale al encuentro con bendiciones de bien. Por lo cual, declarar lo contrario es locura. Es locura. Por eso es importante conocer qué Dios ha dicho. Y esto te puedo decir con toda seguridad. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra. Así que lo que Dios ha dicho está establecido y permanece para siempre. Dice, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Versículo 4, vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Me gusta este verso número 6. Porque lo has bendecido. ¿Cuándo? ¿Cuándo, iglesia? Así que tú y yo somos bendecidos para siempre. En el libro de Números, hay un libro de Números en la Biblia, versículo 22, 23, nos dice claramente que lo que Dios ha bendecido, ¿qué dice? Nadie, ¿cuántos lo creen? Pero hay personas que no entienden eso, no conocen eso.
Y si alguien declara algo o les hace un brujo, se lo creen. ¿Cuántos conocen que Dios es mucho más grande que el diablo? Dios, puedo decir esto, el diablo y Dios no están en el mismo nivel. No están en el mismo nivel. Dios creó ¿a quién? A Lucifer, cuya conversión como diablo, Satanás, sucede cuando el orgullo entró en su corazón. Por eso el orgullo no es de Dios. Dios es más grande. Y entonces hay personas que andan, estoy hablando de cristianos, porque el que no conoce a Dios, olvídate, que andan con temor, pensando de que alguien los va a maldecir, de que alguien le ha tirado un brujo. Y eso me deja saber a mí que esa persona no tiene conocimiento de Dios, o lo que dice su palabra. Tienen más fe y confianza en la hechicería que Dios. Vemos el hombre de Dios que vino en contra de 400 profetas de Baal y en un momento los destruyó. En un momento. Dios es más grande. Ahora te hago la pregunta: ¿quién mora en ti? ¿Quién vive en ti? Lo que pasa es que las personas están inconscientes de que Dios vive en ellos. Por eso la persona que entiende que Dios vive en ellos declara con toda confianza y fe: mayor es el que está en mí que el que está aquí en el mundo. Porque el que está en mí nunca puede ser vencido, nunca ha perdido una batalla, nunca puede perder. Él es el vencedor, Él es el victorioso. Y el vencedor que venció por mí en la cruz vive dentro de mí. Es uno con mi espíritu. Pero vemos que la ignorancia mata, la ignorancia hace daño, porque tú no puedes utilizar ni usar lo que tú no sabes. No puedes dar lo que no tienes. La importancia de consagrarnos a Dios y conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios. Dice el versículo 6, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de amargura, lo llenaste de dolor, lo llenaste de tristeza, lo llenaste de enfermedad. ¿Qué dice ahí? Lo llenaste de alegría. Lo llenaste de alegría. Por eso hay personas que dicen cosas que no están en línea con la palabra de Dios. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Eso confirma lo que vemos en el Salmo 16. ¿Qué hace el gozo del Señor? El gozo del Señor es mi fortaleza. Y nos dice en el Salmo 16, en su presencia hay que plenitud de gozo. ¿Y qué más? Y delicias a su diestra hasta el viernes. No dice para siempre. Para siempre. Por eso es importante entender qué dice Dios, qué dice su palabra, la cual es su voluntad. Dice: en cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovida. Mira lo que nos dice el Salmo 91.
¿Cuántos conocen el Salmo 91 aquí? ¿Dónde tú habitas? Amén. Importante saber dónde tú habitas. En cuanto al Señor, obviamente. Versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Dios Todopoderoso. Mira lo que dice el salmista: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Eso es clave. Él te librará del lazo del cazador. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos libra. Dice de la peste destructora. Ahí está hablando. ¿De qué está hablando ahí? Pandemias, virus, todas esas cosas. Todo aquello que viene a destruir, Dios nos libra. ¿Cuánto lo creen? Esa es la diferencia. Porque dice que la letra que mata, mas el espíritu que vivifica. La palabra de Dios no tiene poder en tu vida, al menos que tú creas la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y es cuando la palabra se cree. Sabemos que el lenguaje del espíritu es fe. ¿Cuál es el lenguaje del espíritu? La fe. ¿Cuál es el lenguaje del alma? El razonamiento. Por eso no se cree con el alma, se cree con el espíritu, se cree con el corazón. Alma es razonamiento, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y el cuerpo? ¿Cuál es el lenguaje del cuerpo? Los sentidos. Esa es la comunicación. El alma se comunica en el razonamiento, lo que razona. Emoción, voluntad, pensamientos. Pero se cree en el espíritu. Mi Dios, en quien confiaré. Ahora, versículo 4: con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Somos guardados por su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, y te lo dice de nuevo, que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. En otras palabras, puesto al Dios de esperanza en el primer lugar, o está en el trono de tu corazón. Esa es la diferencia. Porque para muchos, Dios no es la primera opción. Para muchos, Dios no es la primera opción. Pero si Dios está en primer lugar, como nos dice Jesús en Mateo 6:33, busca primeramente que el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Jesús dice, la forma de tú recibir la provisión de Dios, tienes que buscarme primeramente. Yo no puedo ser la segunda opción. Seguimos aquí. Versículo 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará ¿qué? Gloria a Dios. No te va a sobrevenir mal. Pero ¿cuál es la clave
para nosotros vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice, nos menciona aquí. ¿Cuál es la clave? Porque le dije, la clave es creer lo que Dios ha dicho. O sea, que la palabra de Dios sea ancla en nuestro corazón. ¿Cuántos están de acuerdo con la palabra? Dios dice, no lo dice el pastor, no lo dice el hermano. Dios dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Cuando se vive en fe, vemos que las palabras de Dios, la palabra de Dios se hace una verdad en nuestra vida, pero si vivimos en temor, hay muchos que son aconsejados por hombres y no Dios. Yo entiendo que Dios es la autoridad final y que lo que Dios dice y ha dicho permanece. Y esa es la palabra en cual nosotros confiamos. Personas que te van a decir, tú no estás razonando bien. Los cristianos no razonan. Los cristianos creen lo que Dios ha dicho. Nosotros no vivimos de acuerdo al razonamiento. No dice, más el justo por el razonamiento vivirá. Dice, más el justo por su fe. ¿Y qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creerle a Dios. Y si tú lo has visto y lo tienes, ya eso no es fe. Fe es creer lo que no has visto. Ahora mira lo que dice aquí. Versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esto es poderoso de verdad. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre león y áspid pisarás. Todo esto es símbolo de demonios. Hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están convencidos que los demonios huyen en el nombre de Jesús? Nombre de Jesús es nombre Jesús mismo dice, en mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios. ¿Quién lo dijo? Jesús. Versículo 14. Aquí vemos cuando Dios le contesta a David y le dice esta poderosa verdad. Versículo 14 en adelante es la respuesta de lo que David, el bien decir de Dios. Dice, por cuanto en mí, este es Dios hablando, has puesto su amor, donde nosotros ponemos confianza en Dios. Yo también, número 1, le libraré. Número 2, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, que es nombre sobre todo nombre. Versículo 15, esto lo dice Dios. Me invocará y yo le responderé. ¿Quién lo dice? Dios lo dice. Pero sigue añadiendo aquí, dice, con él estaré yo en la angustia, en el momento difícil. ¿Y qué dice ahí? Lo libraré. ¿Y qué más? Así que en la angustia, Dios no dice que tú vas a permanecer en la angustia, obviamente. Si tú confías en Él, Él dice, yo te voy a librar, yo te voy a glorificar. Pero mira lo que Él añade aquí en el versículo 16. Dice, lo saciaré de larga vida. ¿Cuántos reciben larga vida en este momento? En el nombre de Jesús.
Dice, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. Amén. Así que Efesios 1:3, ¿qué nos dice, iglesia? Bendito el Dios de nuestro Padre, Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿con qué? Con toda bendición espiritual. Nos bendijo. Nos ha bendecido, leímos ahí en el Salmo 21. Dios nos ha bendecido para siempre. Y por eso estamos hablando de la vida bienaventurada. Cuando hablamos de una vida bienaventurada, estamos hablando de una vida ¿qué? Bendecida, dichosa, próspera, favorecida, una vida llena de bienestar, una vida afortunada, que es la definición que más me gusta, porque alguien que es afortunado, ¿qué aprendimos, iglesia? Alguien que es afortunado, la palabra dice que aún los bienes que no espera, le llegan. Y por final, alguien que es bienaventurado es alguien que es feliz. Mira que está a tu lado y sonríe, porque eres bendecido. El pastor mío decía, hay algunos que si se chupan el limón se arruga. Feliz. Feliz porque somos bienaventurados. Y como he explicado antes, el Señor, ese pastor, si somos bienaventurados, somos bendecidos, ¿por qué no estoy viendo la bendición de Dios? Y le dije que eso es simple. Dios nos enseña a través de su palabra cómo tú y yo podemos vivir ¿qué? Vidas bendecidas. Y hoy entramos en la última bienaventuranza del sermón de nuestro Señor Jesús. Vayan conmigo a Mateo capítulo 5. Es más, otra definición de lo que es un hombre o una mujer bendecida es el poder para prosperar. El poder para prosperar. Ahora, sabemos que muchos cuando se habla de prosperidad piensan en qué. ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a la mente? Dinero. Es parte de. Porque Dios dice que Él se goza en la prosperidad de sus hijos. ¿Quién lo dice? Dios lo dice en el Salmo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios se goza en la prosperidad de sus hijos. Dios le dice a Abraham, yo quiero que tu descendencia tenga el poder para bendecir a otros. Ese fue el llamado de Abraham. Te bendeciré y serás de bendición. ¿Quién anhela ser bendecido por Dios? Si tú anhelas ser bendecido por Dios, todo lo que viene en el paquete de la bendición es tuyo. ¿Alguien puede decir amén? Por eso, muchas personas no entienden lo que es prosperidad, porque lo ven como una avaricia y eso no es. La razón por la cual Dios nos bendice es ¿para qué? Para ser un canal de bendición. Por eso es egoísta cuando una persona le pide a Dios, Señor, dame solamente lo suficiente. ¿Cuántos saben que eso es una oración egoísta? ¿Por qué? Porque si solamente tienes para ti, no puedes bendecir a nadie más. Pero si Dios te da en abundancia, entonces no solamente tienes para ti y tu casa,
Pero tienes el privilegio de ¿qué? De bendecir a otros. Por eso el apóstol Pablo dice en Hechos, más bienaventurado es el dar que recibir. Así que si siempre vas a estar, Señor, solamente dame lo que necesito, estás en la posición de que solamente recibir. Entonces muchas personas critican, porque lo que tú criticas es porque no lo entiendes. Muchas personas critican lo que no entienden. Y usualmente los que lo critican, especialmente lo que es prosperidad, no dan nada, no contribuyen al reino de Dios en nada. Porque yo me he encontrado con personas así. Critican la prosperidad y cuando tú le preguntas, ¿y qué tú has hecho? ¿A quién tú has bendecido? ¿A quién tú le has dado? ¿A quién tú le regalaste un carro? ¿A quién tú le diste una casa? ¿A quién tú le pagaste el funeral? ¿A quién tú le diste ropa? ¿A quién tú le llevaste comida? Porque si tienes para ti nada más, hay que abrir la conciencia a lo que es prosperar. Prosperar no es avaricia. Sí hay personas que son ávaros, que todo lo que tienen es para ellos, aunque tengan mucho. Pero esa persona, Dios dice que son pobres. Porque no tienen una mente de abundancia. Porque la mente abundante, la mente de abundancia bendice a otros. ¿Están conmigo? Por eso usted tiene que escuchar bien. Y número uno, siempre, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Génesis 12, Abraham, te bendeciré, serás de bendición. Pues leemos en Efesios capítulo 4, que dice que la generación de Abraham bendice las familias de la tierra. ¿Qué bendice? Las familias de la tierra. Por eso, el deseo de un hijo de Dios prosperar no es para avaricia, es para ser un canal de bendición. ¿Qué le dije, hermanos? Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Dios nos enseña a través de su palabra cómo vivir una vida bienaventurada y bendecida. Y aquí en Mateo capítulo 5, como hemos compartido, Dios revela cuál es el carácter de un hijo de Dios. ¿Cuántos llegaron a Mateo capítulo 5? Vamos a ir rapidito. Dice, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sabemos que aquí no está hablando de lo material, sino de lo espiritual. Aquel que reconoce su necesidad de Dios es bendecido. Versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Los que lloran son aquellos que se arrepienten con un corazón contrito y humillado. Y dice, serán que consolados. Dios los perdona. Poderoso es esto. Dice que aquel que se arrepiente y es perdonado por Dios es bienaventurado. Versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y cuando hablamos de una persona mansa, hablamos de una persona que no es vengativa, una persona que no usa su ira para destruir, una persona realmente que entiende que Dios es todopoderoso y que todo lo pone en las manos de Dios. Una persona que es mansa es una persona que es libre de la ira y es libre del vengarse y juzgar y condenar a otros. ¿Qué dice Jesús?
Aprended de mí, que soy manso. Así que cuando él dice, aprende de mí, estaba hablando de la mansedumbre. Dice aquí el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué? Saciados. Y ahí habla de la pasión, de las cosas por las cuales tú eres apasionado. Él dice, hambre y sed de ¿qué? Pasión por la justicia. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Y sabemos que la persona que tiene la habilidad de dar y ser misericordioso, es porque tiene la revelación de lo que es misericordia. Y cuando hablamos de misericordia, los que pueden ser misericordiosos es porque han recibido misericordia de Dios y reconocen que Dios ha sido misericordioso. Pero si no entienden o no tienen revelación de la misericordia de Dios, ¿cuántos saben que hoy es un día de misericordia? Hoy es un día de misericordia. No solamente para los buenos, dice la palabra, pero para los malos. Hoy es un día de misericordia. Si estás vivo, es un día de misericordia. Si estás vivo y no estás en Cristo, es un día de misericordia, porque hoy tienes la oportunidad de recibir la vida eterna. Es un día de misericordia. Pero si las personas no entienden lo que es misericordia, tú jamás y nunca puedes dar lo que no tienes. Si te piden algo y tú no lo tienes, no lo tienes. No puedes darlo. Así que los misericordiosos son aquellos que han recibido misericordia. Dice aquí el versículo 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Wow. Limpios de corazón. Y sabemos que Dios, hablamos esto, Dios no se sorprende por tus acciones, lo que tú haces. ¿Por qué? Porque ya Dios de antemano vio la intención de tu corazón. Personas que piensan que han sorprendido a Dios, pero ya Dios, ahora mismo Dios está viendo las intenciones de tu corazón, está viendo tus pensamientos. Puede que tú le sonrías a alguien y por dentro tienes odio para con ellos. Dios mira lo que el hombre no mira, el corazón. Entonces, ¿qué hay que restaurar? Las acciones, no, las intenciones. Porque las intenciones producen ¿qué? Las acciones. Así que si entendemos que hay malas intenciones en nuestro corazón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a renovarnos con la palabra de Dios, la cual puede salvar nuestra alma. Porque la salvación es donde, iglesia, en el Espíritu. Sabemos que Jesús salva el espíritu. La palabra de Dios salva el alma. Así que la salvación viene por medio de Jesús. La salvación de tu alma viene por medio de la palabra de Dios. Así que renovamos la mente. De la abundancia del corazón, ¿qué hace? Habla la boca. Realmente hay personas que cuando dicen algo, dicen, ay, se me salió. No, eso ya estaba ahí. Porque si no estaba ahí, no podía salir. Te engañas tú mismo. Si lo dijiste, es porque ya estaba ahí. Porque tú no puedes hablar o decir algo que no está en el corazón. Así que tienes que examinarte y decir, hay que entonar el corazón, ponerlo en línea con la palabra de Dios. Sobre toda cosa guardada, porque de él fluye, emana la vida. Los pensamientos controlan tu mundo. Escucha, iglesia, tú vas a vivir de acuerdo a la forma en que tú piensas.
como tú piensas. Por eso, la pobreza es una condición de la mente. Es una mentalidad. Todo tiene que ver con la mente. Tú vives de acuerdo a la forma en que tú piensas. Y por eso la palabra de Dios salva que nuestra alma. Porque a lo mejor te criaron de cierta forma. Y puede que te hayan criado mal. Te criaron en tradiciones. Más, te llevo a una. Te criaron en cultura. Pero cuando tú vienes a Cristo, se acaba la tradición. Se acaba la cultura. ¿Sí o no? Como creyente es una nueva vida. ¿Cómo es que le llaman a ese día que celebran en Puerto Rico? ¿El día de San Juan es? ¿Y de qué se trata ese día? ¿Ah? ¿Cómo? La noche de San Juan. Que se tiren de espalda para que se vayan las cosas malas. No se puede decir cómo se hace porque es difícil. Entonces, eso es que cosas que se inventaron, eso es cultura. Pero si tú estás en Cristo Jesús, ¿por qué rayos tú te estás tirando en el agua para sacar cosas malas? Porque si estás en Cristo Jesús, las cosas malas ya se fueron. Entonces, cuando tú haces esa tradición, esa cultura, tú estás diciendo que en ti todavía hay cosas malas. Lo mejor es estar en Cristo Jesús. Y es de noche. Tiniebla tras tiniebla. Dice que lo que hacen los que hacen lo malo, te lo dice en San Juan 3, lo hacen en tinieblas. Pero los hijos de la verdad lo hacen en la luz para que la luz sea expuesta. Por eso al club no se va de día, ¿verdad? ¿Cuándo se va al club? Se va de noche. Y esa es una de las trampas del diablo. Para que no veas lo feo. Toda esa gente fea en el club no los ve. No, al otro día que se ve lo que en el club no hay nada lindo. Pero ¿qué hacen en el club? Te dan la sustancia que vemos que es el alcohol, la droga, para ver las cosas como no se ven. Aquí nos reímos, pero eso es muerte y destrucción. Triste, ¿sí o no? Y una vida triste, fíjate, si tú necesitas sustancias para ser feliz, eso es una vida triste. ¿Cuál es nuestra sustancia? Cristo. Y esa sustancia trae gozo. Y gozo aún en el tiempo difícil trae gozo. Pero la droga y el alcohol, fíjate, no resuelve las cosas. Hay gente que dice, yo voy a beber porque tengo que olvidarme de los problemas. Mientras te achuecas, te bebes la sustancia, te emborrachas. Como estás dormido. Pero ¿qué sucede cuando te despiertas? Los problemas que siguen. ¿Vieron la mentira? ¿Cuántas personas? Gloria a Dios por lo que Dios ha librado y ha sacado de ahí. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y sabemos que, y con eso habíamos terminado la semana pasada, pacificadores.
Pacificador es alguien que hace y produce paz. Y una de las formas que los hijos de Dios hacen y producen paz es por medio de la predicación del Evangelio. Porque cuando Cristo entra en el corazón de una persona, se va el abuso doméstico, se va la violencia, se van los homicidas, se van los adulterios, se van las fornicaciones, se van los malos pensamientos en el nombre de Jesús. La diferencia del ser humano y de todo lo que tú estás viendo allá afuera es Cristo. Es Cristo. No son los programas. Pueden tener programas para los jóvenes, eso es bueno. Pero la solución es Cristo. Dice, no hay que mantener los jóvenes ocupados. Pero es lo mismo. Y cuando no están ocupados, ¿qué van a hacer? La solución es Cristo. Cristo es la paz. Entonces los pacificadores entienden esto. Y por eso dice, serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 10, a esto vamos a entrar en esta mañana. No vamos a terminar hoy, pero por lo menos podemos entrar. Versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, como mintiendo. Aunque están diciendo el mal, tú sabes, ellos saben que es mentira. Pero la cuestión por la cual lo están haciendo es para hacer mal. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que vemos que la persecución viene por causa de la justicia, por causa de lo que es moralmente correcto. Y vamos a ver después en Lucas que la otra razón por la cual hay persecución es porque estamos asociados con Jesús y porque predicamos la palabra de Dios. Así que cuando una persona te diga estoy bajo persecución, tú tienes que preguntarle, ¿estás predicando a Jesús? Porque la persecución viene ¿por quién? Por Jesús, el Evangelio y la asociación. No es persecución, es problemas. Y los problemas vienen por malas decisiones. Tomaste una mala decisión, estás en un problema. ¿Cuánto le dan gloria a Dios que Jesús te da la sabiduría para salir del problema en el que tú mismo entraste? Así que dice, bienaventurados los que padecen persecución. Iglesia, persecución es la acción de perseguir, seguir a alguien con la intención de alcanzarle y hacerle daño. Es como cuando tú vas a cazar un animal. Cuando tú vas detrás de un animal a cazarlo, ¿cuál es el resultado final? Tú lo vas a perseguir ¿hasta qué? Hasta que tú mates ese animal. Eso es persecución. Esa es la definición, es la acción de perseguir con la intención de causar daño, causar mal. La persecución es el acto de acosar, oprimir, matar, como le dije a las personas, debido a su diferencia. Los cristianos son perseguidos porque creen en Jesús. Mira qué te dice la versión aquí. Realmente la versión ampliada.
Dice, bienaventurados, consolados por la paz interior. ¿Cuántos dicen amén? Y el amor de Dios. Así que aunque hay persecución, los que estamos firmes en la fe, estamos consolados por la paz que opera en el interior y el amor de Dios. Fíjate, la paz de Dios en nuestro interior, que para muchos es difícil comprender, porque cuando ven que estás en una situación difícil y te ven tranquilo, no lo entienden. Pero dice la paz en el interior y el amor de Dios. Cuando dice el amor de Dios, ¿cuántos están de acuerdo aquí conmigo que Dios te ama? Y que Dios te ama en gran manera. Y que Dios nos dice que todo lo que el enemigo trate de tornar para mal, ¿qué hace Dios? Dios lo torna para bien. Y Él dice, esto es para este grupo específico, para aquellos que me aman. ¿Y quiénes le aman a Dios? Los que guardan su palabra, reconocen su palabra y entienden que Dios le ama. Porque nosotros amamos a Dios, pero Dios nos amó primero. Entonces, cuando habla del amor de Dios, habla de que Dios expresó su amor. ¿En quién? En Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Entonces nos dicen Romanos, si Él no escatimó, o sea, si Él no negó ni a su propio Hijo, ¿cómo con Él no nos dará todas las cosas? Si Él no negó lo máximo, que es la vida, porque lo máximo fue que dar a Jesús. ¿Quién aquí entregaría su hijo o su hija en sacrificio para salvar la vida de muchos? Ese sería el mayor precio, ¿sí o no? Y si Él nos dio a Jesús para salvarnos a todos, lo más grande, darnos el resto es una pizquita de sal. ¿Están conmigo? Así que Él nos ama, el amor de Dios. Entonces dice aquí, vuelvo y le leo, bienaventurados, consolados por la paz interior y el amor de Dios son aquellos que son perseguidos por hacer lo que es moralmente correcto, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice ahora y por siempre. Por eso estas organizaciones como LBGT, ¿saben qué es eso, verdad? Estas organizaciones, obviamente, que quieren indoctrinar en las escuelas lo que es el homosexualismo, el lesbianismo, que demandan a las iglesias, porque las iglesias tienen que casarlos. Esa es parte de toda esta persecución. Vienen en contra, pero le digo esto, Dios es más grande. ¿Alguien me puede decir si Dios ha perdido una batalla? Ni una. Sí, puede que en ese momento haya que angustia, situación, porque iglesia, hay un adversario. ¿Cuál es su nombre? Satanás. Están los anticristos. Anticristo realmente quiere decir antijusticia, en contra de la justicia de Dios. Vemos que obviamente Satanás quiere implantar su agenda. ¿Cuánto es la gloria de Dios que la iglesia está aquí en la tierra todavía? ¿Cuántos están a favor de Dios? Va a haber persecución.
Pero gloria a Dios que Dios nos ha bendecido para siempre. Somos bienaventurados. La persecución viene porque tú estás firme en lo que es moralmente correcto. Vienes en contra de un mundo pecaminoso, un mundo que está bajo las corrientes o las influencias ¿de quién? Del diablo. No estamos a favor de, estamos en contra de. Por eso no lo apoyamos. Ese es el error que ha cometido la iglesia, que ha dejado que la influencia del mundo los agarre para tratar de, puedo decir la palabra, complacer a los inconversos, para que digan qué buenos son. Los cristianos somos muy buenos. ¿Qué nos dijo Jesús? Que seas sal, que seas luz. Ese es nuestro trabajo, ser sal, ser luz. Pero no comprometemos quién es Dios, lo que es Dios, rindiendo quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Pues para que los homosexuales piensen que somos buenos y que amamos a todos, los vamos a casar. Eso no es de Dios. ¿Cómo nosotros amamos a alguien que es homosexual, adúltero, fornicario? Porque es lo mismo. ¿Cómo nosotros le amamos? Cuando le compartimos el evangelio y la persona decide lo que él va a hacer. Aquí nosotros le compartimos el evangelio a todos, pero la persona hace lo que quiere. Claro, tú le puedes decir, mira, esto no está bien, esto está mal, la Biblia dice esto, haz esto. Pero ¿quién escoge al final? Nuestra responsabilidad es comunicar el evangelio y declarar en el nombre de Jesús que sí lo reciben. Personas que no lo reciben y siguen viviendo en una forma que no está de acuerdo con Dios. ¿Están conmigo? Y por eso vas a recibir persecución también. Amén. Somos libres para escoger. Y hay algunos que escogen mal. Gloria a Dios por los que escogen bien. Dios no fuerza a nadie. Dios jamás y nunca va a obligar a alguien. Tú lo sabes. Si alguien te ama, ¿tú quieres que te ame por obligación o porque salió del corazón? No, tú tienes que estar conmigo. No, tú me debes a mí. No, yo quiero que si tú estás conmigo, ¿sí o no? Sea esposo, esposa, familiar, conocido, quien sea, que esté contigo porque realmente te aprecia y te ama, no por obligación. Personas dicen, tienes que amarme. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Bueno, voy a leer aquí y con esto cerramos y entramos. Bienaventurados, moralmente valiente, espiritualmente vivo con el gozo de la vida en la bondad de Dios. Eres cuando la gente te insulta, te persiguen y falsamente, diga conmigo, falsamente, dicen todo tipo de maldades contra ti debido a tu asociación conmigo, dice Jesús. Pero te dice estas palabras: alégrate y regocíjate mucho, porque tu recompensa en el cielo es grande, absolutamente inagotable, porque de la misma manera persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y si usted va a Hebreo, capítulo 11, ¿dónde están esos profetas? Son las nubes de testigos que están en el cielo. No murieron en vano. ¿Están conmigo? Con eso nos ponemos de pies.
Aleluya. Una de las formas que nosotros realmente demostramos nuestro amor por Dios es cuando predicamos su palabra, predicamos su evangelio. Cuando realmente estamos viviendo y practicando lo que Dios nos mandó hacer. Dios dice, da por gracia lo que por gracia has recibido. Y ve tranquilo y ve en paz, porque yo mismo confirmo mi palabra con señales, con prodigios. Y sabemos que Dios es un Dios verdadero y que lo que Dios dice, Dios hace. Dios es bueno. Y puede que a muchos no les guste. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Puerto Rico y trabajaba en la compañía de mi querida suegra, que me gocé un montón. Pues yo tenía que ir en una ruta. Y tenía que ir mucho a Atorrey. Ustedes saben dónde es Atorrey, ¿verdad? Ponce de León, la Roosevelt. Todo eso. Y una de las cosas que yo hacía era, entendiendo la misericordia de Dios para mi vida, porque yo era, obviamente cuando podemos decir fácilmente y con toda confianza, que cuando no conocíamos a Dios éramos súper ignorantes en cuanto a lo que es la vida. Súper orgullosos. Súper todo lo sabemos. Pero cuando yo experimenté ese día de quebranto, de que Dios nos ama en gran manera, realmente yo puedo experimentar su misericordia. Y ese versículo de dar por gracia, lo que por gracia has recibido, fue un ancla en ese momento. Y yo me acuerdo cuando yo iba en la ruta, usted sabe que cuando usted está en Puerto Rico, me imagino que todavía es así, que siempre hay alguien en la luz, alguien necesitado, porque usted puede ver. Y a mí eso me gustaba de gran manera, porque decía, aquí tengo la oportunidad de predicarle el evangelio. Cuando iba a Medmore, allí en esa plaza, que estaban los adictos, allí yo le hablaba. Eso es confesión ahora porque estaba en el trabajo. Se supone que el break es a la hora del break. Pero el break yo lo cogí y predicaba el evangelio. Sí, porque era mi jefa. Cuando yo trabajaba en Puerto Rico en la compañía de ellos. Entonces, me acuerdo siempre algo que me tocó en gran manera fue que había este joven que obviamente adicto a las drogas y él estaba sentado en su cartón donde estaba el Pizza Hut, no sé si está ahí todavía. Entonces hablé con él y él decide hacer la oración de salvación, de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Cuando yo voy al otro día, yo veo el cartón vacío. Y cuando le pregunto a los que estaban allí, ¿dónde está esta persona que estaba allí? Me dice, no, él se murió ayer. Él murió ayer. Y yo dije, ok. Y le di gracias a Dios por darme la oportunidad de hablarle a esa persona
Porque hoy en día está con un cuerpo glorificado y está vivo, no está muerto. Y muchos hice así. Me acuerdo que le hablé a este jovencito que era hijo de pastor y estaba en las drogas. Tenía SIDA. Perdió su esposa, sus hijos. Y cuando se convierte, yo me acuerdo en un McDonald's que yo fui. Le hablo, recibe a Cristo, se reconcilia con el Señor. Y como a los 3 meses me encuentro con él en el área. Pero no me acordaba de él y él me dice, ven acá, porque no se veía diferente, físicamente se veía diferente. Y me dice, yo me acuerdo de usted fue el que me habló del Evangelio de nuevo, que me pude reconciliar con Cristo. Me dice, no tengo SIDA, tengo mis hijos, tengo mi esposa y estoy de nuevo con Cristo Jesús. Y esas son cosas que nadie te puede robar. Nadie te puede quitar. Y así lo hice, eso siempre. Solamente una persona me rechazó. Porque siempre que yo, siempre tenía cambio, porque me gustaba, si le te doy esto, si me escuchas primero. Y yo decía, ok. Y entonces, solamente me acuerdo de uno me rechazó y me dijo, yo no quiero saber nada de eso. Si no me vas a dar nada, vete. Y dije, bueno, quiero darte algo que vale más que el oro y la plata. Te puedo dar todo el dinero que tú quieras, pero eso no reemplaza lo que vale más que el oro y la plata. Me dijo, no me importa, no me interesa. Y siguió. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y por eso hoy en día estamos aquí y seguimos hasta el final. Estamos aquí. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.